En este video, practicaremos escribir ecuaciones lineales o ecuaciones exponenciales para modelar situaciones. Nos dijeron que cuando se abrió una nueva escuela autónoma en 2010, había 990 estudiantes matriculados. Escriba una ecuación que represente el número de estudiantes, n, que asisten a esta escuela autónoma t años después de 2010, suponiendo que la población, primero, aumente en 20 estudiantes cada 4 años, y luego, en segundo lugar, aumenta en un 11% cada 4 años. Cuando el cambio se expresa como una cantidad constante por unidad de tiempo, usamos una ecuación lineal para modelar la situación. Cuando el cambio se expresa como un porcentaje constante por unidad de tiempo, utilizamos una ecuación exponencial para modelar la situación. Entonces, para la parte A, porque la población aumenta en la cantidad constante de 20 estudiantes cada 4 años, modelamos esto usando una ecuación lineal. Usemos una ecuación lineal en forma de y es igual a b más mx. Donde b es la intersección vertical pero también es el valor inicial o inicial, que, en nuestro caso, sería 990, la población estudiantil inicial. Y m es la pendiente, que es la tasa de cambio constante, lo que, en nuestro caso, es un aumento de 20 estudiantes cada 4 años, lo que significa que m es igual a 20 estudiantes positivos por 4 años. Si dejamos las unidades apagadas y simplificamos, observe que 20 dividido entre 4 es igual a 5. En nuestra ecuación, usamos una pendiente o tasa de cambio constante de 5, lo que significa que la ecuación de n en términos de t es n igual a 990 más 5 veces t, donde t es el número de años después de 2010. Para la parte B, debido a que la población aumenta en un 11% cada 4 años, usamos una ecuación exponencial. Y debido a que es un aumento, utilizamos la forma de crecimiento exponencial de la fórmula exponencial, que es igual a veces la cantidad 1 más r, elevado al poder de x. A es la población inicial de 990. Y R es el porcentaje de crecimiento, que es 11%, expresado como decimal, que es 0.11. Sin embargo, al escribir la ecuación, debemos tener cuidado porque esto es 11% cada 4 años, no 11% cada año. Entonces nuestra ecuación será n igual a 990 veces la cantidad 1 más 0.11. Y ahora el exponente no va a ser t. Porque si fuera t, tendríamos un aumento del 11% cada año. Pero el aumento es del 11% cada 4 años. Entonces, cuando t es 4, el exponente debe ser 1 para tener un aumento del 11% una vez. Y por lo tanto, el exponente tiene que dividirse entre 4, no solo t. Observe que cuando t es 4, el exponente es 1. Tendríamos un aumento del 11% solo una vez. Entonces, simplificar la ecuación es n igual a 990 veces 1.11 elevado a la potencia de t dividido por 4. Echemos un vistazo a 3 ejemplos más. Para la parte 100, la población disminuye en un 7% cada 3 años. Porque tenemos un porcentaje constante de cambio por unidad de tiempo, tenemos una ecuación exponencial. Y debido a que tenemos una disminución, utilizamos la fórmula de disminución exponencial que se muestra aquí. Entonces, para la parte 100, tenemos la ecuación en forma de, y es igual a la cantidad de 1 menos r elevado a la potencia de x. A. La población inicial sigue siendo 990. R, el porcentaje de disminución es del 7%, como un decimal, que es 0.07. Entonces nuestra ecuación será n igual a 990 veces la cantidad 1 menos 0.07. Y ahora nuevamente, el exponente no solo será t. Sería t si tuviéramos una disminución del 7% cada año, pero es cada 3 años. Entonces, cuando t es 3, el exponente tiene que ser 1. Tener una disminución del 7% una vez. Y por lo tanto, el exponente es t dividido por 3. Entonces nuestra ecuación es n. Es igual a 990 veces 1 menos 0.07, que es 0.93, elevado a la potencia de t dividido por 3. Para la parte 500. Se nos dice que la población disminuye en la cantidad constante de 76 estudiantes cada semestre, que sería cada medio año, lo que significa que disminuye en 76 estudiantes 2 veces al año. Entonces usamos una ecuación lineal en la forma y es igual a b más mx, donde la población inicial b es 990,
Y la tasa de cambio constante m, porque disminuye en 76 estudiantes cada semestre o cada medio año, m es negativa 76 estudiantes por medio año. Para expresar la tasa en forma de por un año o por año, tenemos que borrar la mitad del denominador multiplicando el numerador y el denominador por 2. Y negativo 76 veces 2 es negativo 152 estudiantes. Y la mitad 2 veces es 1, dándonos por año. Lo que significa que en la ecuación usamos una pendiente negativa de 152. Entonces la ecuación es n es igual a 990 menos 152 toneladas nuevamente. Esto debería tener sentido porque, si la población disminuye en 76 estudiantes cada medio año, luego disminuye en 2 veces esta cantidad por año, lo que significa que disminuye en 152 estudiantes por año. Entonces tenemos n es igual a 990 menos 152 toneladas y finalmente, para la parte e, la población aumenta en un 25% cada trimestre, lo que significa 4 veces al año. Entonces, debido a que tenemos un porcentaje de aumento por unidad de tiempo, utilizamos la fórmula de crecimiento exponencial, que es y es igual a la cantidad de 1 más r elevado a la potencia de x, donde a es 990, la población inicial. R, el porcentaje de crecimiento, es del 25%, que, como decimal, es 0.25. Y ahora escribiendo la ecuación, tenemos que tener cuidado porque no es del 25% por año. Es 25% por trimestre o 25% 4 veces al año. Entonces tenemos n es igual a 990 veces la cantidad 1 más 0.25. Ahora, de nuevo, si el exponente tendríamos un aumento del 25% por año, pero el aumento es del 25% cada trimestre o 4 veces por año. Y por lo tanto, el exponente tiene que ser 4t. Observe que cuando t es 1 o un año, la población aumenta en un 25% 4 veces porque el exponente es 4, lo cual es correcto. Entonces la ecuación es n igual a 990 multiplicado por 1.25 elevado a la potencia de 4t. Espero que hayas encontrado esto útil.